Hola Juli y a todos bienvenidos al episodio número 11 de la segunda temporada de No Sé Nada. Hoy estamos grabando un día viernesito en la noche. ¿Quién iba a decir que viernes. Con la cuarentena ya este es el bueno, cuarentena-ish. Cuarentena-ish, es actividad de viernes en la noche, sí. Sí, actividad de viernes en la noche, así chill. ¿Cómo estás? Yo estoy... Voy a tratar de no decir bien, porque no es que no esté bien, pero como todo el mundo siempre dice bien. Estoy contenta pero cansada. Contenta porque siento que esa semana ha sido como una semana donde he hecho demasiado. Y yo lo he compartido creo que en los últimos episodios. Hace como 5 semanas comencé una rutina de pararme a las 5 de la mañana todos los días. Y hoy por primera vez en 5 semanas, de como constante, menos los lunes que son mi día libre y uno que otro sábado, de constante como tipo pararme a las 5, hoy no pude. Porque creo que esta semana he estado como que en varios proyectos terminando varias cosas, entonces como que desde que me despierto hasta que me acuesto a dormir, ha sido como que trabajo y salgo con gente y creo que como no está tan acostumbrada a salir con gente tanto, como que mi emotional energy está completely drained. O sea, porque como que salir con alguien... y gente que bueno, una de las personas me saca más que la otra de las cuales que salí, pero el miércoles fue como que me vi con alguien y fueron 4 horas, y después el jueves me vi con alguien más que me saca bastante energía y fueron como 2 horas más. Entonces como que no sé, como que no estaba tan acostumbrada, como perdí la costumbre. Y después el jueves a la oficina, el viernes, no sé qué, entonces como que estoy bien, pero estoy cansada y quiero que sea el lunes para poder como descansar, ¿sabes? Sí. Porque también viene el fin de semana bien fuerte. Sí. A mí me da risa cada vez que vos decís que querés que sea lunes, porque obviamente para mí mis días libres son sábado y domingo y estoy como, no. Como así que lunes. Que se extiendan el fin de semana lo más posible. Sí, ¿tú qué tal? Sí. Bueno, yo estoy, la verdad es que tranquila. Hace una semana exactamente se murió mi perrito. Para muchos que ustedes que me conocen o me siguen en redes o lo que sea saben. Y la verdad es que sí fueron como varios días de bastante tristeza y todo, pero la verdad es que, y no es para nada el tema que vamos a tocar hoy, pero es súper importante como que cuando alguien pasa algo difícil en la vida, como dejarse pasar por todas las etapas. Claro. Porque yo viernes, sábado y domingo prácticamente estuve encerrada en mi cama llorando. Y eso fue como toda mi semana y yo siento que lo necesitaba porque mi instinto siempre es, no, me voy a ocupar, voy a empezar a hacer algo para get my stuff together y ser productiva y de alguna manera como que reprimir, pero creo que a lo largo de estos años como que he ido aprendiendo eso de como vivir, pues, o sea, de vivir ese dolor, vivir esa etapa, y creo que, no sé, Dios ha sido demasiado lindo y demasiado bueno, y esta semana como que, pues, buscando mucho ese consuelo que no me podía dar más nadie. Claro. Lo encontré como que mucho en Dios, al punto de llegar como a un lugar de paz y hasta de contentamiento y de agradecimiento por todo el tiempo que lo tuvimos con nosotros, y de agradecimiento hasta incluso porque ya no sufrió más, pues porque tenía una enfermedad muy, muy dolorosa. Entonces, obviamente la separación duele, ya sea con animales, con personas, con amistades, o como que incluso etapas de la vida. Incluso con todo esto del COVID, todos hemos tenido que pasar hasta un cierto punto una etapa de duelo. Por lo que era, y muchas cosas que quizás ya no vamos a poder hacer por un buen rato o ya para siempre, no sé. Pero hemos tenido que pasar esta etapita, y hay gente, creo que pasó mucho al principio de la cuarentena, y creo que lo hablamos en su momento, que la gente lo llenó inmediatamente con actividades. Es como, y creo que la gente lo sigue haciendo incluso, o sea, como, no, entonces, ¿sabes qué? Es un buen momento para empezar a estudiar, hacer rutina de ejercicio, hacer no sé qué, y todo eso cool, súper bien, súper bien. O sea, I'm all in for personal development, pero mucha gente no se dejó sentir lo que verdaderamente significaba un cambio tan grande para la vida. Pues entonces creo que ha sido una semana de encontrar como muchas respuestas en ese lugar como de dolor, incluso cosas que tal vez no tenían tanto que ver con mi perro, pero que ese evento catalizó el abrirme los ojos a ese tipo de, o sea, ¿me entiendes? A cosas incluso hasta como el perdón, o como la fe, o sea, o muchas cosas que el evento, solo como que el estar callada en mi cuarto llorando, hablando con Dios, como que voltearon eso y me ayudó durante el resto de la semana.
no solo a tener paz, sino que a acercarme más a Dios y a llegar hasta un punto de contentamiento. Claro, claro. Siento que dijiste algo, yo sé que no vamos a hablar de esto hoy, pero solamente kind of building off de lo que acabas de decir. Dijiste algo muy interesante y muy importante. Dos cosas que dijiste que me parecieron muy interesantes. Número uno, lo que dijiste de que cuando la gente experimenta algún tipo de pérdida, como tipo necesita pasar por esas etapas del duelo, o sea, como que las famosas 5 etapas del duelo, que son negación, rabia, bargaining, negociación, depresión y aceptación, que es como que por lo que todos pasamos, pero el problema es que uno no entiende. O sea, lo otro que dijiste, que fue lo de COVID, que como tipo, incluso con COVID la gente como que no lo ha hecho. Uno no entiende que, o sea, para uno el duelo siempre es cuando uno pierde a un ser querido, ¿me explico? Sí. Pero uno no entiende que quizás porque uno va por la vida viviendo etapas de mini duelos. Sí. Tipo, no solamente, obviamente, hay unos que son mucho más intensos, como tú el perder a tu perrito, pues obviamente ese fue un duelo intenso porque era como que sientes que se lleva una parte de ti, ¿me explico? Sí. Lo cual, o sea, con otras cosas pueden pasar también, pero por ejemplo, COVID fue un gran duelo para muchas personas, como dijiste tú, no todo el mundo aprendió a lidiar con él de la manera más sana, digamos, y sacar todo como tipo en todos los sentimientos y las emociones que se sentían en ese momento, porque hay muchas personas que siguen en denial. Que siguen en denial. Hay muchas personas que siguen, hay muchas personas que están tratando de como tipo bargain con el gobierno, o sea, como que es interesante cómo se ve en muchas áreas de la vida y cómo aprender a lidiar con ese tipo de duelos es importante porque va a ser algo constante. Me explico, uno puede, como dijiste, perder un amigo, perder un empleo, un divorcio e incluso cosas más. Por ejemplo, a mí me robaron mi violín cuando la última vez que fui a Venezuela. Y para mí eso fue un duelo intenso. Claro, o sea, como que fue como... Porque es algo material, pero para mí significaba mucho más que el violín per se. Total. Y eso fue como tipo... Yo tenía denial, yo tuve muchísima rabia. Tuve un tiempito de depresión también de bargaining como tipo con Dios, ¿sabes? Y con como tipo mis surroundings. Y después hasta que fue como que lo acepto ya. Pues como que entender ese proceso es muy importante para como que poder vivir una vida funcional, siento, como una persona en este mundo. Total, y aparte yo creo que también, por ejemplo, en el caso de una pérdida de un ser, ya sea animal o humano, o incluso de un trabajo, hay hasta un punto, un nivel de finalidad. Exacto. Pero algo como COVID es algo tan continuo. E incluso con muertes, por ejemplo, está totalmente bien si ya llegaste a un punto de aceptación y un día te volvió a agarrar la culpa, o un día te volvió a agarrar la ira, o un día te volvió... O sea, yo cuando hablé con mi manager y como que se lo comenté, ella me dijo como porfa... y estoy, siempre lo digo, demasiado agradecida por la gente con la que trabajo, porque me dijo, porfa, si alguna tarde necesitas tomártela off. Me dijo, yo sé porque vienen waves, o sea, vienen olas. De repente puedes estar súper bien hasta riéndote y viste una cosita o hiciste un comentario que te recordó y regresas a la etapa 1 y está bien. O empezás a saltar y un día te estás bañando y estás pensando... que pude haber hecho mejor y te da culpa de la nada. Entonces, como que también está súper bien entender que, o sea, mi abuelita murió hace poco más de 10 años y no puede llegar el 22 de febrero, que es el día que murió, sin que mi mami repita, por ejemplo, qué pude haber hecho o le vuelva a agarrar bajón, o sea, y ella el resto del año no es que no le hace falta a mi abuelita, de hecho le hace falta mucho, pero de repente pasan cosas que solo como que te reabren la herida un poco, y yo creo que con ejemplo con algo como COVID, que los cambios siguen siendo tan constantes y que es algo tan incierto, porque por lo menos la muerte de alguien, o sea, como que pretty much final. Exacto. O sea, pero es un given porque todo el mundo ha perdido a alguien. Sí. Yo perdí a mi abuelo, no fue tan, digamos, para mí, en el momento tan doloroso, quizás como tú haber perdido a tu abuelita, pero sé que si yo llego a perder a alguien más, como que hay una red de personas en el mundo que han perdido personas porque todos hemos perdido a alguien. Porque es, you know how it's gonna look like, y todo el mundo sabe. La gente puede empatizar porque todos tenemos el mismo... O sea, como que obviamente we all feel it differently, en la esencia que todos somos únicos, pero todos tenemos las mismas emociones. Por algo es como se habla de las 5 etapas del duelo, porque todos las tenemos de alguna u otra manera. Pero COVID es como que no sabes qué va a pasar. No, y que la verdad que las pérdidas, por así decirlo, también que experimentas con COVID, a medida pasa el tiempo, van siendo nuevas experiencias. Por ejemplo... Puede ser que al principio fuera una cosa de ya no poder ir a la oficina, que para algunos fue duelo, para otros
yo, fue motivo de yes, pero, ¿me entendés? Pero tal vez para otros ha sido tener que vender algo porque perdieron su empleo, perder su empleo como tal, pero para otros perder familiares, que déjenme decirles que después de haber perdido a mi perrito y estar tan lejos y tener que despedirte de una pantalla y todo, me dio un glimpse súper imperfecto, porque obviamente no lo voy a comparar a la pérdida de un familiar, a pesar de que el dolor, ya muchos psicólogos lo han estudiado, y el dolor de perder una mascota puede ser casi tan fuerte como el de una familia, de un miembro familiar, pero aún así, o sea, la cantidad de personas que ahorita con COVID no han podido despedirse de sus familiares, no han podido hacer un servicio funeral y eso, que sociológica y psicológicamente hablando y antropológicamente hablando tienen una función. Y te dan closure. Y te dan exacto, precisamente por eso. O sea, son rituales que hemos establecido culturalmente porque sirven una función social, y la gente no ha podido tener eso, ya sea que hayan muerto por COVID o no, por el simple hecho de que no se pueden reunir personas, etcétera, y del distanciamiento y eso. Y la verdad es que a medida como que uno se va enfrentando a esas nuevas situaciones, te vas dando cuenta de nuevas cosas que vas perdiendo, ¿me entendés? Justo al principio, no sé si te acuerdas, justo al principio de COVID, literalmente justo la semana que declararon cuarentena aquí, yo me iba a ir de viaje. Ajá. Pero junto antes de eso, yo tengo una amiga que tiene 2 perritos y que tiene una casa, y que generalmente como que ella viaja muchísimo, o sea, como que su estilo de vida, ella viaja una vez al mes casi siempre. Entonces habíamos encontrado, a mí me gusta mucho su casa y me encantan sus perritos. Entonces habíamos hecho como tipo como digamos arrangement entre ella y yo, de que cada vez que ella viajaba, no quizás todos los meses, pero por lo menos una vez cada 2 meses, yo me iba para allá una semana a cuidar los perritos mientras ella viajaba. Y era chévere para ella porque no tenía que andar moviendo a los perros, y era chévere para mí porque era como un break de como tipo un cambio de surroundings. Y cada vez que voy por allá me siento que soy adulto porque es una casa de adultos, con una cama de adulta, suena ridículo, pero ¿sabes lo que quiero decir? Y entonces justamente la semana que yo me iba a ir, esa amiga se enteró que la tía tenía cáncer. Está así, super stage, no sé cuál es el stage más alto, ese tenía. Estaba súper metastasized, ya por el cuerpo era como tipo, le daban un mes de vida. Y fue bien heavy. Entonces al final, bueno, esa semana yo me iba a ir a su casa porque así iba a ir a viajar, y al final no me fui porque o sea, la idea era, entre comillas, que los hijos de la señora se fueran a estar ahí para ir a cuidarla, porque la señora se andaba cayendo y no sé qué. Y resulta que al final nadie fue porque ya se quedó en Vancouver porque cerraron todo y bueno. Entonces, el punto es que después de un mes, eso fue como comenzando la cuarentena, para nosotros fue como por ahí 15, 20 de marzo. Un mes justo por ahí por mi cumpleaños, un poquito después de mi cumpleaños, la señora pues falleció. Y estamos hablando de una familia italiana que es como una familia latina, y ya esto como un poquito entrando en el tema que vamos a hablar, como que la cultura de los latinos, de los italianos, de toda esa gente así, es que hay un montón de familia, y era un gentío, me explico. Yo fui para una cena de acción de gracias con esa gente y eran literalmente como 100 personas, eso era overwhelming. Y entonces para ellos fue muy heavy, porque es como tipo, ¿cómo hacemos? Todos estamos en la misma ciudad, ni siquiera es como que tipo estaban afuera, todos estaban en el Lower Mainland de Vancouver, pero no podían verse porque no había ningún espacio que los pudiera como que contener, porque llegó un punto donde fueron 50 personas y después el punto siguiente fue que nada, 6 personas. O sea, no había, y no se habían visto, no estaban en la bubble, no sé qué. Entonces tuvieron que hacer como tipo un memorial service por Zoom, y fue bien interesante como ver cómo la gente se adaptó, pero también como que eso pasó muy seguido, incluso obviamente el distanciamiento físico es no solamente social en la ciudad, pero o sea, en cuanto a distancia, pues siempre es un rollo. Cuando uno se va, uno siempre está prone a que esas cosas te pasen. Pero incluso como en la misma ciudad, saber que como que eres casi que vecino y no te puedes ver, para poder como conmemorar la muerte de alguien, pues, ¿sabes? No, totalmente, y por eso digo que como que a medida van pasando las situaciones, como que cada vez o sea, como por ejemplo, tanto vos como yo teníamos viajes, por ejemplo, y era como que no sé si porque el tuyo fue como que justo al principio, pero el mío era como 2 meses después, y estaba en eso de que será, porque como al principio todos ilusos pensábamos que iba a durar que 2 semanas. 2 semanas, Entonces era como que será, no será, y pasas la etapa de tener que cancelar el primer viaje. De ahí la etapa de que llegó verano y no puedes salir, por ejemplo. La etapa de que hasta algo tan bobo como que te tocaba una cita en un doctor o en
qué sé yo, en el salón o lo que sea. Yo tuve una cita en láser y fue como que, ok, no la puedo hacer. No la puedo hacer. Entonces, y después lo que eso trae también. Sí, entonces como que son en verdad pueden muchas cosas que son grandes, otras que son bobadas, pero a medida va pasando cada cosita que ya no puedes hacer o que sentís que perdiste, es un sentimiento de pérdida. Exacto. Pues, de lo más grande como una pérdida de una persona hasta algo pequeño como, ay, perdí la cita en el dentista, ¿me entendés? Entonces, sí, pero bueno, como dijiste o como insinuaste, el tema del que actually vamos a hablar el día de hoy es de la cultura. Y la verdad que es un tema brought on por o inspirado por el rant que se echó hoy nuestra queridísima Sasha Fitness. La amamos, por cierto. Acerca de la apropiación cultural. No entendí, la que está en la computadora. Es urgente, sorry. Y para los que la siguen, bueno, como dijimos, estamos grabando un viernes, el lunes antes de que saliera este episodio, y lo metió en sus stories. Entonces, chances are que ya no esté para el momento en el que salió este episodio. Pero básicamente el spiel de la historia es que Luna, su hija menor, estaba obsesionada con Moana y quería un disfraz de los Maui. Del personaje que sale. Pero obviamente ustedes saben que Moana está inspirado en como que personas que actually viven en la Polinesia, en el Pacífico, ajá. Entonces, como que de la parte Polinesia y todo eso. Entonces, parte Polinesia, parte Hawái, parte de todas esas islitas que están como entre Asia y América. Exacto, y si no me equivoco, los Maui son una de las personas, como están los Samoans y otros. Exacto. Entonces, pero ella se puso a investigar acerca de que si este disfraz tenía como, digamos, un elemento de apropiación cultural, porque obviamente sí tenía aspectos que son únicos a la cultura de ellos, pues, y se dio cuenta que sí. De hecho, Disney dejó de vender los disfraces por esa misma razón, porque tenía algo que ver con los tatuajes y todo, que significan algo particular para la cultura. Entonces, no sé, o sea, simple y sencillamente me puso a pensar, porque más el tema en sí no es la apropiación cultural, pero sí trae el tema de la cultura. Por ejemplo, como latinos, a nosotros nos gusta decir muchísimo que amamos nuestra cultura. Pero ¿qué significa eso? Sí. Yo creo que para comenzar la discusión, para vos, ¿qué es la cultura? Esa es una pregunta que creo que es como definir la música, ¿sabes? Es como esas cosas que no se pueden tanto definir. O sea, obviamente debe haber alguna definición como tipo en Wikipedia, pues, pero para mí la cultura, ¿cómo lo digo? El set de... Es que es todo, porque la cultura es comida, la cultura es música, la cultura es baile, la cultura es vestimenta, la cultura es personalidad, la cultura es como es algo, es eso lo más intrínseco, como tipo olores, ¿sabes? Por lo menos una cosa que a mí me marcó mucho cuando yo vine por acá, que una cosa que para mí era cultura básica, digamos, en Venezuela, que fue donde yo crecí, es que uno se montaba en un ascensor y todo el mundo era buenos días, ¿me explico? Ajá. Y todo el mundo olía bien. Para mí eso es cultura, ¿sabes? Es como que... Y también está como la cultura general, de como tipo saber de cosas, ¿sabes? Y como que, o sea, no te podría dar una definición así como tipo, digamos, el grano, pero para mí la cultura es un set de todo. Es como tipo las cosas que te informan y las cosas que te rodean. ¿Me explico? Fíjate que... Y comportamientos también. Fíjate que yo cuando tomé business en el colegio, me acuerdo que estudiamos acerca de organizational culture, o sea, la cultura organizacional. Y la definición que el textbook daba, que en verdad nunca me ha dejado completamente, es the way we do things around here. La manera en la que hacemos las cosas aquí. Eso es una buena definición. Y entonces me parece súper cool, porque la verdad es que en business, por ejemplo, los que estudian HR estudian acerca de la cultura organizacional. Si nosotros hemos hablado de la iglesia, hablamos en 2 episodios acerca de nuestra experiencia creciendo en iglesias evangélicas, y las iglesias a las que asistimos ahorita y todo, tienen de alguna forma su cultura. Claro. Los países tienen cultura, las regiones tienen cultura. Las por casas. algo. Las casas. Incluso ponete hasta las regiones, por algo se habla acerca del Pacific Northwest, PNW, Pacific Northwest. Sí, Pacific Northwest, pero digo del West Coast.
versus East Coast, ¿me entiendes? O sea, hay demasiados chistes acerca de como que, ay, la gente de California y Vancouver y Oregon y todo versus gente de Nueva York, Boston, Toronto, ¿me entiendes? O sea, como que a pesar de que pueden ser países diferentes, ¿me entiendes? Como que en México, por ejemplo, o incluso en toda Latinoamérica, ves que se habla de la gente andina versus la gente del Cono Sur versus Centroamérica, versus Caribe. Ajá. Entonces, como que a pesar de que cruza fronteras, entonces... de ahí, por ejemplo, en el internet hay cultura. O sea, la manera en la que the way we do things around Twitter. Exacto. And the way we do things in Instagram. Exacto. Puede ser que la misma persona tenga cuenta en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Fue la que me faltó. Y va a postear algo diferente en cada una de esas redes. Y cada una, o sea, como que la foto de perfil es diferente, el cover es diferente. Como que yo creo que todos somos prime examples de eso, de que, por ejemplo, yo Facebook no lo uso, así que me da un poquito más igual. Pero en Instagram son puras fotos de yo bella. Ajá. Twitter es como me gusta llamarlo mi alter ego, o sea, las cosas que no diría en ningún otro sitio que no sea Twitter, ¿me explico? Ajá. Y cosas estúpidas. Y LinkedIn... Yo soy mega profesional. Tengo todas las cosas que he hecho en Coursera están en LinkedIn. Sí. O sea, todos mis awards están en LinkedIn. Sí. O sea, eso es... Tengo puros amigos, así que sí, manager y cosas así en LinkedIn porque son las gente con la que quiero ver y sigo como tipo newsletters y así. Sí. Entonces, como yo en LinkedIn, mira, LinkedIn la verdad es que el que menos uso y debería de pump it up un poco más, pero sí, es como que más al grano y así. De ahí en Facebook soy bastante como de noticias, reflexiones un poco más largas. Tú eres pura tía en Facebook. El otro día me vi tu Facebook. Ajá. Y como que tía. ¿En qué sentido? Tía, ¿sabes qué eres? O sea, ya soy tía, pues. Eres tía, ¿no? Ajá. Sí, eres tía. Pero no, o sea, no tía piolín. Ajá. Sino tía que anda como que dándole like a las cosas de la gente y comentando las cosas de la gente y como que y las tías te comentan a ti, ¿sabes? Sí, como sí. A mí me gusta sí. interactuar bastante en Facebook, especialmente porque la gente de back home todavía lo ocupa bastante. Sí. O sea, como que una red social donde bastante gente de El Salvador todavía como que postea lo suficiente y también familia, es donde tengo la mayoría de mi familia. Entonces como que sí, y sí, de hecho sí me gusta interactuar, no me meto tanto, pero ahí es donde, por ejemplo, yo comparto blogs o artículos que leo, ahí es donde comparto noticias, columnas de opinión. O sea, mi Facebook es bastante, no es que necesariamente sea político, pero ahí es donde me expreso más acerca de ese tipo de cosas. Y me da cuenta que mucha gente hace eso. Ajá. Mucha gente hace eso. El otro día yo posteé, y fue un experimento social, como tipo social para mí, pues. Ajá. Una foto que posteé en Instagram, también la posteé en Facebook con un caption bien largo de una historia de un proyecto en el que había estado involucrada, un proyecto que había hecho. Y en Instagram tuve como 100 likes. En Facebook tuve como 200 likes y como un montón de comentarios de gente que ni tenía siglos y años de escuchar de ellos. Y dije como tipo, mira, Facebook, yo debería mover más Facebook porque aquí hay gente. Sí, la verdad es que sí sé gente. Y de ahí en Instagram soy bien de cositas estéticamente bien o como que historias un poco más, qué sé yo, reflexí. Mi Instagram es como una mezcla de reflexión, inspiración, introspección, o sea, bien... Y Spotify. Y Spotify, claro. Donde comparto ese tipo de cosas. Y luego Twitter es donde pongo estupideces, pues, o sea, y cosas chistosas y memes, aunque de repente un quotecito por aquí, quotecito por allá, pero es que yo sé que el timeline de Twitter se mueve muy rápido, o sea, como que la gente no absorbe ni digiere nada de lo que uno pone ahí, pues entonces, bueno, pero el punto es que cada red social tiene su cultura, cada casa, como bien decís, o sea, era típico ir a la casa de un amigo después del colegio y ser así como que, qué rara esta casa. Sí. Pero y no era que estaba raro, no era que hacían las cosas mal, sino que simplemente la hacían diferente a la tuya, pues. Entonces, con todo eso en mente, ¿tiene sentido para vos hablar de cultura? ¿Cómo así? O sea, como que cuando la gente, digamos, dice culture plays a role, o esto, lo otro, o sea, tiene sentido si es algo al final, o sea, quiero decir, hay de alguna manera de no definir la cultura, sino que tanto, digamos, juega un rol la cultura en el comportamiento de la gente, and if so, which culture? O sea, ¿será que somos como shapeshifters, que es como podemos adoptar varias culturas o algo que siempre te acompaña? Y ponete, muchos economistas, por ejemplo, han hablado acerca de por ejemplo,
el desarrollo más despacio de América Latina o de África, y uno de los factores que siempre citan es cultura, pero si no es algo monolítico, o sea, how do we measure that? How do we talk about it? Doesn't make sense to talk about it. Fíjate que una cosa que dijiste interesante, me pareció interesante, y lo estoy como diciendo un quick Google search aquí, de la cultura es que si somos shapeshifters y podemos adaptar las culturas. Yo siento que sí, porque yo obviamente vengo de un contexto y un surrounding muy diferente, bueno, o sea, de lo más micro. O sea, me crié en una casa, un hogar que tuvo muchas etapas. O sea, empezamos de como, digamos, ser no cristianos, digamos, y tener una fe muy diferente a ser cristianos y como tipo creer en esa fe, y eso como tipo me informó mi cultura del hogar. Tenía un hermano, o sea, es como que eso me informó a mí. O sea, es diferente en la cultura de un hogar con 2 hijos de una cultura de un hogar con 6 o con 1. Sí. Éramos de clase media alta, que también informó. Todo este tipo de cosas informaron como la manera en la que crecí. Las clases sociales full tienen cultura. 100%. Sí. De hecho, nosotros tomamos una clase en la universidad, en la cual me dormí varias veces, que se llamaba History of Class and Culture in Latin America. Sí. Y era como que hablaba de eso, de cómo una cosa juega un rol en otra. ¿Me explico? Sí, porque, o sea, as far as I can remember, de las clases que no me dormí, como una cosa juega un rol en otra. Buenísima. No, fue buenísima. Yo nada más me dormí en la parte de los de los chilenos. Esa fue la única parte en la que me dormí. Pero sí. toda la parte de México y la parte de los tangos en Argentina. Increíble, increíble. Pero anyways, el punto es que eso también informó mucho. Y después como tipo fui a un colegio de clase también media alta, de personas como tipo que tenían un poder adquisitivo, me informó. Pero también fui a un conservatorio donde había gente de todos lados que tenían culturas muy diferentes a la mía, donde eso era un melting pot de culturas, porque uno a veces lo piensa como tipo, esto es un sitio muy multicultural, digamos Vancouver, porque hay demasiadas culturas, sí, pero también, o sea, obviamente en lo macro, o sea, tú ves culturas macros en como mucha gente latina, mucha gente de X y de Y sitio, pero uno nunca piensa en el multiculturalismo como tipo de un salón de clase. Sí. ¿Me explico? Sí. Y de cómo eso también es como que te informa. Entonces siento que, y después me viene para acá, que es la ciudad reina del political correctness y como tipo ser políticamente correcto siempre, ser PC y usar y ser verde y querer compostear y querer, a mí me costó. Entonces tú eres obviamente testigo de mucho que a mí me costó como tipo adaptar esas cosas, pero hay otras cosas que adopté rapidito, como el coffee culture. Exacto, sí. O sea, yo amo el café, soy súper coffee snob, y eso lo agarré aquí. Sí. ¿Me explico? Y cosas así. O sea, siento que sí somos shapeshifters, porque así como vamos encontrando nuestro sitio, vamos encontrando how I do things around here, dependiendo de como tipo how people around me do things around here. ¿Me explico? Pero siento que es un concepto muy grande como para tratar de definir. Siento que como tipo trasciende demasiadas cosas, ¿sabes? Totalmente. Porque incluso podés hablar hasta de subculturas, de youth culture. Hay gente que habla incluso hasta de las generaciones como si fueran culturas. Hay como la manera en la que hacen las cosas los millennials. Exacto. Y la manera en la que hacen las cosas los zoomers. Exacto. Perdón por interrumpirte, porque hay un speaker que creo que también escribió un libro, o actually I'm not sure, que se llama Jason Dorsey. Y Jason Dorsey, básicamente todo su speaking engagement siempre se basan en las diferencias culturales de las generaciones. Y le da duro a los boomers y le da duro a todas. O sea, como le da duro a todas, pues. Pero me parece tan interesante. Sí. Porque como tipo, así como yo, tú y yo estamos unidas por una cultura latina que es overarching, digamos, en toda la región. Yo también estoy unida con una persona en China que tenga mi edad por la cultura millennial, por la cultura Gen Z, lo que sea que yo sea, porque no sé qué soy. También estoy unida con una persona, qué sé yo, en Europa, porque somos músicos y tenemos la cultura musical. ¿Sabes lo que quiero decir? Es como que es tan defining, pero también tan unidora, dependiendo de cómo lo veas. Sí, y totalmente. Y sí, y a veces hay culturas, por decirte, que son, voy a ponerte la cultura de memes, por ponerte algo. O sea, como que yo siento que sí, al final la cultura es como una manera de hacer las cosas, pero siento que hay una línea bastante delgada entre tratar de identificar o definir de alguna manera, la cultura con caer en el estereotipo. Eso es muy interesante. Sí. Y justo estaba pensando ahorita como tipo... Porque yo a veces pienso que nos define como latinos. Las cosas que nosotros decimos que son nuestra cultura son también los estereotipos. Y también, y esto obviamente no quiero que suene mal porque también puede sonar muy ignorante, porque capaz lo es, pero es como tipo, yo creo que es un balance como más tipo triángulo. Es como la cultura que te define,
línea estereotipo, línea cultural appropriation, ¿me explico? Okay. Porque como tipo, yo vivo aquí, granted, pero yo no soy de aquí, ¿me explico? Entonces, ¿qué hace que yo hacer algo que alguien hace aquí, no esté yo como que appropriating somebody else's culture? O por lo menos digamos, y obviamente yo sé que no, porque yo no lo hago como tipo en el sentido de que yo no hago blackface y cosas así, ¿me explico? Ajá, que ya, sí. ¿sabes? Pero por ejemplo, yo conozco una chama que va a la iglesia, o sea, yo tengo una amiga que va a la iglesia que es venezolana, y esta amiga venezolana le enseñó a esta otra chama que va a la iglesia que es china cómo hacer arepas. O sea, esta otra chama que es china ha andado haciendo arepas como una loca porque le encantan las arepas. Entonces es como tipo, pero esa es mi cultura, y yo no tengo problema con que ella haga arepas fino porque qué chévere, ¿sabes? Pero hasta qué punto, o sea, ¿qué es eso? ¿Me explico? Eso es como vivir en Vancouver y entender el multiculturalismo. O eso es como tipo, ella anda haciendo reinas propiedad todas las mañanas y como tipo, esa es lo que quiero decir. ¿Sabes? Es como que hay una línea muy delgada entre todas estas tres cosas, Sí, ¿sabes? sí. Sí, no, definitivamente. Y yo creo que entre más globalizado se vuelve el mundo, como que las líneas se cruzan más porque hay cosas, por ejemplo, el otro día estaba, ¿qué fue? Fue un podcast o fue un blog, no me acuerdo, con Gastón Acurio. El chef peruano famosísimo, y él gran parte de lo que ha hecho es hacer comida de fusión del Perú con otras cosas, pues con otras, y es apropiación, oye, no sé, porque también ya se volvió parte de la cultura gastronómica de Perú. Claro. Entonces, claro. Y de otros lados, porque obviamente él es un chef súper reconocido y tal, pero yo creo que también es súper interesante porque sí hay aspectos de las culturas que yo creo que se celebran cuando se ya dan a conocer. También yo creo que no es en vano que a veces se hacen como, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, gente que va a World of Dance. Mucha gente va y representa a su país y lo presenta y todo eso, y a la gente le encanta. O gente que de repente es gringa y aprende a bailar salsa o bachata, y eso yo creo que normalmente se celebra, o sea, con cosas como la música, ¿qué te puedo decir? La comida, la gastronomía, el baile, son cosas que generalmente, pues obviamente pueden haber casos que no, pero son cosas que normalmente se siente cool. Pero ya cosas que yo creo que tienen, como por decirte, moda, por ejemplo. Cosas que van más hacia el fenotipo de las personas. Las cosas que tienen que ver con el fenotipo, cosas como moda que pueden tener una trascendencia indígena. Eso es tricky. Sí, como que ese tipo de cosas, yo creo que ahí es donde la línea se pone un poquito tricky, pero también creo que es algo que se ha dado bastante últimamente, porque te lo juro por mi vida que yo recuerdo estando chiquita y que, por ejemplo, y no sé si todavía pasa, o sea, como que en verdad no sé, pero viendo ese montón de gringos en tipo Antigua Guatemala comprando sus camisitas de tela, y la mara feliz. Y que era como que, oh my God, está usando como una camisa de así, de tipo de no sé cómo le llaman ustedes, pero como de manta, pues. Ajá. Sí, y en el colegio nosotros nos ponían todos los 12 de octubre a disfrazarnos de indios. A nosotros también, porque hacíamos actos en el Día de la Independencia. Pero ahorita... Fíjate que no sé si todavía lo hacen, porque en El Salvador, el Día de la Independencia, hay full ¿cómo se llama? Desfiles y todo eso. Pero ¿qué hace que sea cultural appropriation? Porque, o sea, regresando un poquito a lo de Sasha, bueno, yo no escuché, de hecho yo no escuché todas las historias porque yo la agarré cortada. O sea, yo la agarré cuando ya estaba en Amazon viendo el disfraz de Maui y estaba en un sitio público y no podía escuchar. Entonces dije, voy a ver esto después. Y lo bajé. Pero ya me había echado toda la introducción, entonces no entendía de lo que estaba hablando. Y fue como tipo, que está hablando ella. Y por eso como tipo esquipié mucho de la historia. O sea, me echó un poquito, pero no lo evitó. Pero que lo hace cultural appropriation, el hecho de que es como tipo algo trascendental y importante como tipo en la fundación y en las bases de una cultura, o el hecho de que un party como tipo de más quote unquote poder y privilegio está agarrando algo en una cultura que no lo tiene. Yo creo que es parte y parte, y el hecho de que la empresa que lo está vendiendo, imagínate que si hubiera sido Disney, lo está usando para su profit, pero dándole cero a la gente de la cual tomó el diseño, por así decirlo, pues, o sea, porque no es que estás creando arte ni nada, sino que es como que, ay, mira, voy a agarrar esto
que tiene una cierta forma y un cierto simbolismo para tu cultura, yo lo voy a manufacturar en otro lado. Ni siquiera es que le voy a dar trabajo a tu gente, sí. Lo voy a manufacturar en otro lado, pocos niños lo van a comprar y todo ese dinero va para mí. Es como cuando uno va para Old Navy, digo Old Navy porque me acuerdo que lo vi en Old Navy, y veo un morralito como con pattern guatemalteco. Ajá. Y es como que, pero está hecho en China y va todo para Old Navy. Sí. Eso es appropriation. Sí. Exacto. Ajá. Exacto. Fue por lo que se metió un escándalo. ¿Quién fue? Carolina el año pasado hubo un gran escándalo de una diseñadora que literalmente se había robado así, shamelessly, un diseño indígena. Pero no fue Carolina Herrera. No me la... Mi corazón. No, mentira. No fue Carolina Herrera. Fue alguien más. ¿No fue Versace? No sé, lo vamos a buscar, pero no, fue una mujer, creo que fue una mujer. Pero creo que había sido un diseño mexicano. Entonces, no me acuerdo bien quién fue, pero sí, el caso. Entonces, y lo había usado hasta para el runway y todo, y después son piezas que venden en miles de dólares y no le dan nada. Exacto. Entonces, bueno, pero sí. Entonces, sí, la verdad es que la cultura es como algo bien, bien difícil de definir, pero al mismo tiempo siento que es algo bien unspoken, que también todos entendemos. Y que siento que diferentes aspectos, regresando un poco, por ejemplo, al episodio que hicimos de la interseccionalidad, diferentes aspectos se vuelven más o menos relevantes, digamos, culturalmente, depende de donde estés. Claro, por ejemplo, si yo estoy en El Salvador, la cultura salvadoreña es bien importante, pero si yo vivo aquí en Vancouver, yo casi siempre digo soy latina y me identifico con lo que sea que signifique latinidad. Ser latina. Y mi latinidad más que ser salvadoreña, porque hay tan pocos salvadoreños, o no me relaciono tanto con muchos salvadoreños, o sea, X, no por falta de querer, lo que sea, no he conocido mucho, pues. Pero de repente tengo muchos amigos venezolanos, tengo amigos colombianos, mexicanos, y me siento unido en el aspecto latinidad más que en el aspecto salvadoreño. Pero de repente, si estoy, por ejemplo, ahora en la ciudad o con un grupo de angloparlantes y latinos, pero si estoy en un grupo de latinos, sí siento mi salvadoreñidad. Claro. ¿Me entendés? Claro. Y es interesante como también como las culturas pueden figure each other, porque una cosa que yo siempre te hago no burla, pero que me da muchísima risa, es que yo te mostré un podcast venezolano y tú te metiste en la jugada del mundo podcast y Twitter Venezuela, mucho más de lo que yo en mi vida estuve. Y ya después como tipo, me acuerdo que hubo un servicio en la iglesia que fue en español y abajo como que había un lobby y la gente andaba hablando y tú estabas hablando con unas venezolanas y yo bajé y me metí y tú ahí comentando, se quedaba ahí caladera como si fuera tu pana. Y así como que igual como tipo de way around, pues por lo menos a mí la comida salvadoreña me encanta. Y yo doy lo que sea por comer comida salvadoreña cuando sea. ¿Me explico? Y para mí es como que tipo I kicked out any other, o sea, yo soy de Venezuela y amo las arepas, pero para mí una pupusa, o sea, le quitó el pedestal, ¿me explico? Y como que yo puedo digamos empatizar en esa área con tu cultura porque tú me las has introducido a mí. Así como tú también puedes pensar como digamos el humor venezolano. Sí. Porque has sido introducida a él y te has immerse yourself en ese como tipo, en ese aspecto de la cultura venezolana, pues. No, mira, paréntesis, te voy a decir que yo me estaba llegando a la conclusión que yo estoy loca en Twitter. Porque yo estoy bastante metida en el Twitter venezolano, bastante metida en el Twitter salvadoreño. Estoy relativamente tratando de sumergirme en el Twitter de aquí, local, porque me parece medio aburrido. Es aburrido, pero siento que el episodio de Hassan Minaj, si no lo han visto, acerca de Local News, me full cambió. Entonces como que quiero saber un poco más como que lo que está pasando en la ciudad y tal, en la ciudad y en Canadá. Y después en el Twitter tipo global, en el sentido de que ¿me entendés? Tu BBC, tu New York Times, tu ONU, que te reportan como acerca después del mundo. Yo sigo puralapatilla.com, yo debería seguir gente más legit. No, y aparte, y estoy levemente metida en un aspecto del Twitter mexicano. Sí. Entonces, más que todo en el aspecto comedia política, digamos, del Twitter mexicano. Entonces yo llegué a la conclusión de que estoy quedando loca. Quedé loca. Porque estoy metida como en demasiados munditos.
o sea, de repente es como que me estoy muriendo de la risa aquí con un chiste de Manuel Ángel Redondo, al mismo tiempo que estoy peleando con el ministro de Salud de El Salvador, preocupándome por lo que dijo Trump, viendo acerca de que salió un oso aquí en Burnaby Mount, ¿me entiendes? O sea, y que Chumel nuevamente lo están atacando. Entonces, pero escucha, pero es que eso es un ejemplo perfecto de por qué como la cultura... No sé, es como, bueno, de que es muy difícil de definir y cambia con el tiempo, sí. Porque todas estas cosas son iguales de relevantes para ti, ¿me explico? Sí, así como también lo son para mí. Sí. Porque yo quiero saber que hay un oso en Burnaby Mountain para poder avoid Burnaby Mountain at all costs. No importa lo que hace Trump, porque vivo en Canadá y porque a todo el mundo le debería importar, porque está loco. Sí. Y me da risa el humor venezolano. Y también estoy metida, como que, ¿sabes? Como que es cool, pues. Y es cool de que estemos como tipo yendo hacia un mundo en el que la cultura sí es muy o sea, como que tipo defining, a mí me definió que nací en Venezuela, pero también me ha definido vivir aquí. Si yo me voy a Europa, digamos, más adelante, el haber vivido aquí por 7, 8 años, 9 años, el tiempo que vivo aquí, me va a marcar también, me explico. Yo no voy a poder tomar café de la misma manera. O sea, para mí ya eso es. Y lo digo el café como algo superficial. Pero yo de verdad y si no saben, pues pueden buscar en internet el West Coast de los Estados Unidos y Canadá. O sea, West Coast de Canadá, digamos, Vancouver, Victoria, ese tipo de como tipo ciudades un poquito más grandes. Es muy conocido por ser como tipo la meca del third wave coffee culture junto con Australia. Ajá. Y, o sea, de los mejores cafés, como tipo, de los mejores roasting mechanisms están aquí en esta ciudad, junto con Melbourne y Sydney y Portland. O sea, sí. Y Seattle, de los mejores roasting. O sea, como tipo, es de los mejores. Sí. Entonces, como que yo he adaptado demasiado a eso. Yo no puedo tomar ya café que si Folgers. Estás loca si Maxwell House. O sea, ya no, es que no puedo, o sea, como que ya es parte de como tipo lo que me ha hecho, pues digamos, o la cultura, digamos, de iglesia de aquí. Y como tipo regresar a Latinoamérica con una cultura de iglesia tan diferente va a ser un cambio para mí porque ya me he informado la cultura de aquí y ya he crecido en una iglesia en aquí, donde he sentido que he aprendido mucho más de mi fe con la cultura que me ha rodeado, ¿me explico? Y cosas así. Y creo que sabes que es un súper buen punto, porque las culturas, a pesar de que acabamos de hablar de que, por ejemplo, hay culturas organizacionales, hay culturas en las familias, hay culturas regionales, creo que la cultura nacional o regional, que son bien simbióticas en el sentido de que they feed off of each other, como por ejemplo hablar del machismo en Latinoamérica. Todo el mundo como que reconoce que el machismo es un aspecto de la cultura latina, a pesar de que se ve diferente o tiene diferentes iterations en algunos países. O el baile. O el baile. Ajá, o el baile. No, pero quiero decir, a pesar de que son simbióticas, también las culturas, creo que más que todo la nacional, creo poder decir esto, afecta bastante las culturas, por ejemplo, del hogar y de las organizaciones. O sea, como que yo me acuerdo cuando en esta misma clase en Business Stories estábamos hablando de eso. Uno de los grandes no obstáculos, pero digamos de los grandes desafíos que la gente se encuentra cuando vas a hacer negocios abroad, casi siempre una persona que va a hacer algún tipo de negociación con alguien en el exterior, le dan un curso primero de cómo se hacen los negocios en ese país. Claro. Porque, por ejemplo, y es algo que Phil Knight en el libro de Shoe Dog, que recomendé hace unas semanas, creo, siempre dice, era como que él tenía que entender cómo los japoneses hacían negocios, por ejemplo. Y el modelo japonés de hacer negocios está influenciado por la cultura japonesa at large. Claro. Andrés Oppenheimer en sus libros también, por ejemplo, habla de cómo la cultura afecta a la educación. Por ejemplo, una cultura oriental, por ejemplo, en China, que es muy, muy achievement driven y muy como que tenés que ser excelente en todo y así, tiene a los niños estudiando en escuela y después van a otras clases como por 8 horas y no sé qué. Y cuando existía el One Child Policy era bastante con la idea de que todos los recursos de esta familia van a estar un niño, para que esté un niño, o sea, le traiga honor a toda la familia. Ajá. Versus Latinoamérica, la cultura afecta a tal nivel la organización o los colegios, que es un poquito más como que, bueno, feriados aquí, Semana Santa, tómensela toda. Y todo el mundo anda en la rebusca. Todo el mundo anda en la rebusca. Y la gente es mucho más innovadora y creativa. Sí, entonces es como que la
la cultura, yo creo que nacional definitivamente afecta a las organizaciones, pero incluyendo cosas como la iglesia. Yo creo que las iglesias, a pesar de que, pues habiendo sido personas que hemos ido, digamos, a iglesias locales, yo creo que la iglesia local es súper importante. Y la Biblia misma en Hechos, o sea, Dios creó ese modelo en el que no te puedes llamar a un cristiano en isolation. Claro. Pero es inevitable que el lugar a donde esté ubicado tu iglesia local cambie y sea de alguna manera influenciada. Y cuando digo influenciada, no necesariamente hablo doctrinalmente o en cuanto a las ideas, a veces sí, pero también la vida de iglesia, o sea, cómo se relacionan las personas y todo. O sea, porque por ponerte un ejemplo, en mi iglesia en El Salvador, yo creo que ya lo conté en el episodio de la iglesia un poco, o sea, la cuestión del rol de la mujer y todo eso respondía bastante también a la cultura dominante nacional, versus acá el contenido, digamos, que yo he escuchado acerca de la mujer doctrinalmente hablando, o sea, en cuanto a lo que dice la Biblia, claro, no ha cambiado, pero cómo se manifiesta y se practica sí se ve diferente, porque acá se ve, o sea, en general es diferente. Pues, o sea, yo en El Salvador, en mi iglesia, ir en shorts, por ejemplo, era mal visto, versus acá. Yo me acuerdo que yo vine y en summer todo el mundo andaba como en shorts, pero es que tenía que ver no con un tema de ¿cómo se dice? No es purity, sino que de... No sé, ay, tengo la palabra en la punta yo también, de la lengua. Pero empieza con P, ¿no? No, no es prudencia. Bueno, ustedes entienden. No es una cuestión de... Ajá. Ay, ¡qué cólera! Eso da demasiada rabia. Literalmente la tengo en la punta de la lengua. Bueno, pero pudor. De pudor. Ahí está. Eso, mero. Entonces, no es cuestión de pudor, sino que es cuestión de que aquí hace calor solo dos meses al año. Y la gente lo aprovecha. Ajá, y la gente lo aprovecha y también vivimos en una ciudad que literalmente, o sea, en 10 minutos estás con los pies llenos de arena, porque la arena está ahí mismito. Exacto, en todos lados. A todos lados, a la par de la ciudad. Entonces la gente era como que, después de aquí directo a la playa, picnic familiar o lo que sea. Entonces... no sé, ¿me entendés? Como que sí, es bien interesante y de hecho, hablando hasta en cuestión del clima, es súper interesante. Y me acuerdo cuando vos te ibas de misiones que me contaste que leyeron un libro acerca de culturas de climas cálidos y culturas de climas fríos. O sea, como que la cultura nacional o regional se ve tan afectada por todo tipo de factores, por factores económicos, políticos, hasta climáticos, hasta geográficos, pero in turn esos otros factores, bueno, tal vez menos los geográficos, aunque la verdad es que también la verdad es que sí. Se ven afectados in turn por la cultura, es como un loop, pues, es bien interesante. Claro. Y de hecho los misioneros, nosotros no hicieron eso, pero a mí me pareció la verdad bien ridículo porque nosotros fuimos misiones una semana, tampoco es que fuimos y que 10 años de misiones. Ajá. Pero los misioneros hacen un proceso cada vez que van a... O sea, ponte, yo me voy de misiones por un año a Kenia. Ajá. Y de regreso, aquí, los misioneros pasan como por un proceso como tipo bien intencional cuando regresan de como reinserción cultural para poder reinsertarse a la cultura de la que they've been a part of, pero como han estado tan inmersos en... Generalmente, o sea, si es un misionero hardcore que se va se va a sumergir en el medio de la villa, de donde no hay más nadie, indígena, en el medio de África, ¿sabes? Sí. En un pueblo ahí, en un país que ni siquiera sé cómo se llama, en el medio de África. Sí. Y después de que estás en tanta, como digamos, isolation y tanta... Y no mala isolation, pues solamente que no hay más nada y que no tienes internet, que no tienes acceso a nada y que para reinsertarte en una cultura como ponte, vienes de Vancouver, una ciudad que es totalmente lo contrario. Ajá. Es como que ellos tienen que hacer un proceso mental para poder reinsertarse bien. Sí. Y está algo interesante porque ayer salí con una amiga a cenar y esa amiga tenía un novio y ellos terminaron. Y entonces después ella está contando que el novio uno de sus problemas más grandes con ella era que él quería una mujer que se quedara en su casa y que fuera dependiente. O sea, el problema de él es que ella era muy independiente, entonces él quería una mujer que fuera dependiente de él. Y yo me quedé mirando y dije, pero es que está en la ciudad equivocada, porque probablemente en Latinoamérica haya mujeres que quieren hombres de los que puedan depender. ¿Me explico? Sí. O en el medio de la nada en Estados Unidos, o en el medio de la nada aquí en Canadá, por ahí por Winnipeg, ¿sabes? Sí. Capaz hay mujeres que han sido brought up con una cultura en la que ellas pueden de verdad decir, bueno, mi cultura me ha enseñado y lo que he aprendido y lo que me ha informado mi vida es que yo quiero un hombre del que yo pueda depender. Pero en estas ciudades como Vancouver, como Nueva York, como Toronto, como Roma, como Londres,
¿Me Sí. explico? Los Ángeles, Sí. o ciudades como Ciudad de México y así, es muy difícil Es muy encontrar una mujer que te difícil. quiera decir. O en Venezuela siento que ha habido en los últimos como... Bueno, no sé, no puedo hablar de toda Venezuela, pero por lo menos en mi como dijimos la semana pasada acá, Sí. uno es bien curado, pues, pero mi surroundings en Venezuela, la gente es bien como, las mujeres son bien independientes y ha habido, Sí. for lack of a better word, porque yo vi esta palabra como tipo un movimiento de female empowerment bien chévere, pues. Sí. Pero están así de equivocadas, pues. Sí, y fíjate que es un tema que en realidad podríamos hablar hasta otro día, porque nosotros hicimos un capítulo de la independencia y quizás voy a decir algo que, digo, de las mujeres, y voy a decir algo que quizás le puede sonar hasta controversial, pero a mí no me gusta la frase de mujer independiente. Porque... O mujer empoderada. O mujer empoderada, porque, pero más que todo independiente, porque creo que es un mal de la cultura occidental ahorita que nos está moviendo hacia el querer ser independientes, pero es que ni fuimos creados para ser independientes, ni podemos serlo, porque yo no me voy a ir a vivir a una granja en medio de la nada a tratar de raise everything on my own, porque, o sea, día 12 me mueren todos los tomates. Se enamoró casi que la mitad de la ni planta. siquiera como tomate, me explico. Y aparte de eso, igual voy a necesitar quien me lo compre, por ejemplo. O sea, ya hoy en día no existe la persona independiente. Claro. Pero también en una ciudad así de grande como todas las que acabas de mencionar, muy difícilmente vas a encontrar una mujer que te diga, ay, yo me quedo en el hogar, esto y lo otro, por la naturaleza de las ciudades en sí. Claro. Por ejemplo, nosotras aquí nos venimos y nos hemos mudado, ya hemos contado nuestras historias de mudanza y no es que hemos encontrado gente siempre que nos ayude o machos que nos carguen las cosas. Para nada, una sola persona nos ha ayudado. No, literal. sí, entonces literal aquí nosotros No, andamos desde cargando, armando muebles, no sé qué, se arruina algo, destapando tuberías, etcétera, o sea, todo el tipo de cosas que generalmente decir los hombres y así a nosotras y a todas las mujeres, porque aquí no es como Latinoamérica que uno compra los muebles en la tienda y se los llevan a instalar. No. Aquí uno viene jalando, Sí. cargando y llega a su casa a armar. Y luego, por ponerte, salimos de la universidad a los 22 años inmediatamente a trabajar. Claro. Y mientras uno se casa, pues uno Sí. ya está acostumbrado a ese ritmo de trabajo, de oficina, etcétera. Encima de eso, aquí, bueno, nosotros porque nos criamos en Latinoamérica, pero aquí, por ejemplo, los niños a los 15 años, los papás ya están como, vaya, go get a summer job. Sí. Ajá. Nada de que vas a estar aquí en el verano y me lo voy a tomar para descansar y descubrirme. Andar al Starbucks, andar al stand de sorbete, lo que sea, go and get a job. Entonces, como que... sí, o sea, es muy difícil tener esa mentalidad aquí porque Y solo nadie crece así. y culturalmente Sí. no, o sea, como que lo que quiero decir con todo eso es que también son factores culturales en los que quizás uno no siempre piensa, Sí, no. ¿me explico? Porque es una ciudad donde la cultura es totalmente lo contrario. Y voy a decir algo, que puedo estar equivocada porque yo no puedo ver el corazón de este chero, obviamente, yo sé, pero vamos a decir que mi teoría, it has legs. It has legs. Ajá. Él siempre ha querido una asiática. Exacto. Y tiene sentido que él quiera una asiática porque es un poco de lo que hablábamos recién, de dónde esté esa línea entre, ay, sí, es algo cultural o este es el estereotipo, porque se conoce que las asiáticas, o el estereotipo, perdón, de las asiáticas tiende a ser que son todas sumisas y tal. Sí. Entonces, esta chera es asiática y she didn't fit that mold. Para nada. Pero si él tiene esa expectativa de esposa y cae en ese estereotipo, tiene todo el sentido del mundo. Que le que guste. quiere una asiática. Sí, claro, porque quiero una persona sumisa. Y como lo que dices, o sea, es como un estereotipo que se nota el estereotipo porque después están asiáticas como esta y como muchas otras que son doctoras o que son Sí. abogadas o que son ingenieras, lo que sea, que no caben en Sí. ese estereotipo y entonces como tipo, si quieres una así, vente para China. Total. O sea, como que me explico. Total. Y aparte de eso, yo creo que es súper importante reconocer que la cultura existe y es un factor 100%. Yo estaba buscando recién en mi correo, pero no lo encontré. Me llegó un artículo el otro día que decía cómo la cultura va a afectar los avances del coronavirus. En el sentido, como que cómo la cultura va a afectar cuánta gente se recupera de coronavirus o cómo los países les va con el coronavirus. Y yo creo que lo estamos viendo. O sea, como 100%. que lo estamos 100% viendo. Porque Karen ha resurgido como un meme, por ejemplo. Porque se conoce que es parte de un white culture hasta cierto punto, o que muchos americanos son así. Como que americanos así, hablándote de tu typical white female, Ajá. son como así o lo que sea, y de repente cabal, viene una crisis, y ¿qué hacen? No, I don't want to wear a mask.
Let me talk to your manager. ¿Me entendés? O I want a haircut. Tipo, tienes el pelo hecho nada, por favor, I want a haircut now. O como, por ejemplo, ¿por qué en Latinoamérica ha pasado tanto que se ha regado tanto el coronavirus y más en países con presidentes con tendencias populistas? Claro. Como El Salvador, México, Brasil. Venezuela. Entonces se ha regado tanto, pero tiene que ver con aspectos de la cultura que ahora están afectando cómo los países 100%. Lidian con la crisis. Y en países nórdicos o en Canadá, como que la curva ha sido has been able to be flat. Sí, obviamente, para allá, para Quebec y para Ontario solamente hay más gente, entonces como que es más complicado, pues. Pero aún así lo lograron bajar, bastante, no sé cómo, sí. Y han ido reabriendo y aún así como que está de baja. Y porque la gente pone de su parte, pero es parte de la cultura. Porque la gente pone de su parte, pero es parte de la cultura. Pero aquí la gente recicla, porque si no reciclas te multan. ¿Entiendes? 100%. Aquí hay calles para bicicletas y si andas muy rápido en esa calle con un carro, te multan. O sea, y si no andas casco, te multan. Y es parte de la cultura. ¿Sí? O sea, como que tipo la people comply. Porque no necesariamente porque no quieren ser multados, sino porque es como tipo how they've been brought up. Sí, ¿me explico? Totalmente. Pero creo que no sé cuánto llevamos, pero como que 5 minutos. Uy, pero digamos, como para ir cerrando, es cierto que cada cultura es diferente, es cierto que las culturas no son estáticas, they're in flux, definitivamente creo que pueden cambiar y por eso ahí es una parte donde yo como persona que soy súper advocate de la educación, por ejemplo, ahí es donde yo siempre meto mi cuchara, porque a veces que la gente, por ponerte un ejemplo, en El Salvador la gente siempre dice que la gente no respeta, empuja en las colas o se mete, la famosa coleada en las colas. Y uno dice, pero es que esa es la cultura de la gente aquí y tal. Yo digo, sí, pero con un poquito de educación eso se puede cambiar. Claro. Entonces, por eso yo siento que la cultura no es estática y por eso es que un cambio en un país, miren, y lo digo con todo el corazón en la mano y con todo el amor a la política, hasta un cierto, o sea, la política en teoría, pues no, que yo le tengo. Un presidente nunca va a cambiar un país. Para nada. Porque los cambios que los países necesitan son tan de raíz, que, bueno, aparte de que necesitamos a Dios y todo eso, pero como que son tan de raíz que se necesitan shifts generacionales enteros. Claro. Un presidente lo que puede hacer es sembrar los cimientos para un fruto que va a reap en 30, 40 años. Y tienes que tener demasiada... Por pronto. Tienes que tener demasiada sinergia entre un presidente y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, para poder hacer cambios que sean long lasting. Sí. Y una cosa que acabas de decir, que me acordó lo que hablábamos en el episodio de la interseccionalidad, es que nadie nace con condiciones a priori para hacer nada. Sí. ¿Me explico? O sea, el mero hecho de yo nacer en Venezuela no me hace, o yo nacer en Latinoamérica, o yo nacer en X sitio, no me hace tener vidas de criolla, por ejemplo. Sí. No me hace. No. Eso se aprende. Sí. ¿Sabes? Porque se aprende porque así como tú aprendes que las Barbies son para niñas y los carros son para niños, así como tú aprendes que todo es una performance. Sí, todo en el mundo, como dices tú, siempre es construido. Sí. Y we're performing the part that we've learned how to play. Sí. ¿Me explico? Y entonces es interesante lo que dice porque es cierto. O sea, como que con educación y con entender que la cultura sí existe, pero no es algo que existe in a vacuum. O sea, como tipo, es algo que hacemos. Sí. Y que hacemos con todas las acciones que tomamos. Pues con cada cosa que decidimos hacer, construye o digamos, cambia, añade o cambia la cultura en la que vivimos. O la refuerza. O la refuerza. Porque hay mucha gente, por ejemplo, en Norteamérica, más que todo como que en Estados Unidos y así, que ante la ola de violencia, por ejemplo, en México y Centroamérica, ¿qué dijo Trump? Por ejemplo, en el comentario que se hizo súper controversial en su campaña. Nos mandan a los rapists, no sé qué. Pues es una manera de decir, ya ustedes así son malandros, son criminales, ¿me entendés? Y ¿qué dijiste que me hizo decir esto? Que estábamos hablando de que cada cosa que uno hace como cuando uno está en una performance. O la refuerza. Claro, todos estos problemas que acabo de mencionar son otros set de problemas, o sea, que tienen sus raíces y tal. Pero digo, mientras sigan abriendo carteles y sigan abriendo cosas, uno también refuerza esa percepción o ese estereotipo. Y los carteles son el ejemplo más extremo, digamos, que puedes poner. Mientras tú sigas pagando 500 bolívares por sacarte una cédula de identidad, tú refuerzas el estereotipo de que los latinos son corruptos. Mientras tú sigas coleándote en la cola, tú refuerzas el estereotipo de que los latinos son vivos. Mientras tú sigas
engañando a las personas cuando emigras, Sí. sigues reforzando el estereotipo que los latinos son cheaters, ¿me explico? Sí. Y eso lo digo yo con mi cultura, porque yo no puedo, pero mientras Karen siga diciendo que no quiere ponerse una mask, Karen sigue reforzando el estereotipo de que las Karen son así. Sí. ¿Me explico? Y algo Joe Sanagaro, el comediante que ya he mencionado un par de veces, tiene unos videos buenísimos, ya son viejísimos, pero son de The Whitest Moments in History, que son como esas cosas estereotípicas como decís como que... So white. So white, sí. Sí, y es interesante como ver... Siento que creo que si puedo hacer un llamado como en este momento es como tipo todos sabemos de qué cultura venimos y todos amamos ciertas cosas. Por lo menos una cosa que yo amo de mi cultura súper superficial es que los hombres huelen rico. Y para mí, yo necesito un hombre que huela rico. Así que a mí me costaba aquí en Canadá porque nadie huele nada. Sí, sí. O sea, eso, please keep it up. Sigan oliendo rico, no dejen eso. Pero uno sabe las cosas en las que uno está mal. Uno sabe las cosas con las que uno crece. Me acuerdo que una vez tuvimos una conversación que para mí, que tú me dijiste algo que fue así de famoso, que yo me andaba quejando, me acuerdo que estaba abriendo la puerta del closet, sacando mi broma de ropa, quejándome acerca de la gente y de la mentalidad del pueblo, y yo me estaba quejando de cosas y obviamente la palabra mentalidad del pueblo suena muy despectivo, pero es lo que yo usé en ese momento para describir algo que me molestaba. Sí. Y andaba así, no sé qué, que la mentalidad del pueblo, que la gente, que en Venezuela, que no sé qué, que no salen del pueblo. Sí, es lo que en inglés se llama el small town mentality. Exacto. Y tú me dijiste, deja tú la mentalidad del pueblo, y eso fue para mí literalmente life changing. O sea, fue un primero porque nunca había sido así conmigo, primero. Segundo, fue un before and after. O sea, como que para mí fue como un wow, tienes toda la razón. Sí, y es como que, como dijimos sí, también, a veces lo sacan a uno, pero ¿cómo es que dicen? Como que you can take the fish out of the water. Bueno, sí, básicamente para mí era como tipo, yo me pude Mariana, pero no se me iba Mariana de la mente, ¿me explico? Y entonces, y es eso, pues, o la guanagua, pues eso, pues, como tú me dijiste, sí, para mí fue como, wow, es cierto, yo me estoy quejando de estas cosas que son insignificantes, ¿me explico? Y a partir de ahí, como para mí eso me cambió. Entonces, que siento que mi llamado sería, y lo mismo que hablamos en el episodio de la interseccionalidad, y como tipo, ¿cómo puedes tú aprender en qué lugar estás para aprender cómo hacer una diferencia? Es lo mismo, o sea, saber qué tanto tu cultura te informa y qué tanto tu cultura tú haces para reforzar. Y si tú quieres romper ciertos moldes que te molestan, o sea, si a mí me molesta que la gente piense que cualquier latino es mexicano. O sea, yo tengo que poner y no es por los mexicanos, porque me llegan a los mexicanos, es porque no puedo, aunque yo no soy mexicano. Entonces yo tengo que poner mi parte para poder hacerles entender que no, que hay un país que se llama Venezuela, déjame explicarte. Y, ¿sabes? Como tipo, cada quien... Y es un ejemplo mínimo. Pues hay muchos otros ejemplos. Pues si yo quiero que no me conozcan como una latina cheater afuera de Latinoamérica, entonces yo tengo que ser una persona íntegra. Y cada quien entender, ok, qué parte de mi cultura me gusta y qué parte quiero mantener. Y qué parte de mi cultura como tipo... No me gusta con la que me asocian, y vamos a todos a hacer un concerted effort en como tipo, querer construir una retórica cultural mejor. Totalmente. No solamente fuera de nuestros países y fuera de nuestras casas y nuestras regiones, sino también adentro. Total. ¿Sabes? Total. Entonces, ese es mi llamado. Sí, yo creo que algo parecido, o sea, como que el hecho, así como dijimos justamente en el episodio de la interseccionalidad, o sea, el hecho que vengamos de un lugar que ciertamente tiene una cultura y hay aspectos muy buenos y aspectos malos, porque por ponerte un ejemplo, hay muchas cosas de la cultura salvadoreña que me encantan, que me fascinan. La gente es hermosa. Otras que no muchas. Como por ejemplo la manera de comentar, aunque yo creo que esto es bastante, bueno, es mundial, pues más que todo con las redes, pero la manera de contestar de muchas personas en redes salvadoreñas me choca bastante porque nosotros tenemos una manera de expresarnos bien fuerte, o sea, y ponete, hay cosas, sí, o sea, que no me gustan, pero hay cosas que me encantan. Pero ponete, hay un cierto humor con el que a veces yo no conecto. Y conecté con el humor venezolano bastante. Entonces, yo creo que está bien no conectar con algunas partes de tu cultura y no hay que sentirse mal por eso. Claro. Porque también la cultura trae consigo se dice, sí. Diferentes, por ejemplo, tradiciones y cosas, y uno es más que la suma de eso. Entonces, yo creo que muchas veces yo soy una persona, vos sabés, y yo he andado advocating por hacer un episodio de la culpa muchísimo, porque yo soy una persona reculposa. Y muchas veces, al sentir que yo me he alejado a veces de mi cultura, o que he adoptado cosas de la cultura de acá, constantemente estoy cuestionándome, ¿me entendés? O sea, como que, ¿será que estoy abandonando quién soy, esto y lo otro? Y después caigo en cuenta que no, quién soy yo es mucho más, o sea, va mucho más allá de donde yo vengo, y el hecho de que yo también adopte una cultura donde yo ya vivo
no me hace ni más ni menos, ni más salvadoreña, ni menos salvadoreña, ni me hace nada. O sea, porque también esto de la cultura es un tema bastante interesante y complejo cuando uno emigra. Claro. Uno pasa por un periodo extremo de estar un poco perdido a veces y es algo que ni siquiera nunca fully termina. Y eso te decir, creo que es algo del, como tipo que dura toda la vida, porque... Sí. Y hemos hablado de esto varias veces y quizás podemos también hablar, porque ya estamos y que 1:05, Sí. pero quizás podemos también dedicarle un episodio a esto, porque llega un punto donde uno lleva dando tiempo fuera de su país, Sí. en el que uno no puede fully conectar con las cosas que están pasando ahí, pero tampoco puede fully conectar con las cosas que están pasando aquí, porque tampoco uno es de aquí. Uno es de aquí, sí. Entonces como que llega un punto donde uno se siente medio placeless. Sí. Pero es como tipo, Total. yo soy venezolana y eso informa mi identidad. Total. Pero también he vivido aquí 7, 8 años y eso también informa mi identidad. Total. Pero tampoco soy full canadiense porque primero no lo soy. Segundo, o sea, en papel. Y segundo, Ajá. no me siento canadiense, No. pero también veo las cosas que están pasando en Venezuela. Y aunque sí soy venezolana, tampoco me siento fully venezolana Sí. porque tampoco puedo como fully relate a lo que está pasando allá. Total, y hay aspectos de tu personalidad que a lo mejor también dan mejor con la cultura Exacto. de acá. Y hay momentos en los que te sentís como que encontraste un hogar acá. Ponete, a mí me pasó, por ponerles un ejemplo, a mí me pasó hace como un año que yo trabajaba con una chera que era alérgica al perfume. Y yo un día me eché perfume y ella me vino a decir, porfa, que no me echara perfume porque a ella le dolía la cabeza y todo. Y en ese momento yo me sentí como que era una parte de mi cultura que yo tenía que abandonar. Obviamente no porque quería que le diera alergia ni nada, sino que porque ya hay varias cosas de lo que yo siento que es mi cultura que yo a veces salgo de mi casa y las tengo que dejar como guardaditas, ¿me Exacto, entiendes? ajá. Como incluyendo mi carcajada. O sea, yo soy de una persona de risa fuerte, pero Sí. yo me siento en un restaurante aquí y me río un montón y mucha gente se queda viendo como que igual, porque aquí la gente está acostumbrada a ser súper como calladita, como contenida. Yo aquí estoy con mis audífonos y no veo nada alrededor, Ajá. ¿me entendés? Pero otros aspectos, por ejemplo, el aspecto medio ambiente, que cada vez como que me he vuelto mucho más consciente de eso, o incluso el haberme cortado el pelo, haberme rapado el pelo, fue algo que yo me sentí súper libre de hacer acá, Que no hubieras podido hacer yo en no otro hubiera lado. podido hacer allá. 100%. Porque incluso todas las críticas que me llegaron de haberme rapado el pelo fueron de gente de allá. Entonces, que obviamente tienen una cierta mentalidad informada por su cultura, porque Y nada de lo lo que me rodea, dijeron venía con otra base más que cultural. Claro. Entonces es como que sí, entonces de repente uno viene y conecta un poco más con esa otra cultura de su nuevo país, de su nueva casa. Y sí, o sea, es como que es constantemente un vaivén, pero como decía, o sea, it's in flux y al final uno tiene que encontrar su lugar dentro de eso, y como hablábamos en el episodio de la interseccionalidad, a dónde está mi identidad, porque más allá de ser salvadoreño y todo, como por ejemplo para mí es como que el ser cristiana, entonces Claro, ser hija de Dios. ser hija de Dios y entonces that's gonna transcend culturas y todo, pero también tengo que saber que tal vez la manera en la que live that out también de alguna manera hasta inconsciente va a ser influenciada por la cultura. Porque no es lo mismo ser cristiano en China, donde no es legal, Ajá. que ser cristiano en otro sitio, ¿sabes? Sí. Como que cada quien... Sí, entonces sí, Sí. es súper interesante y ni siquiera nos quedamos con tiempo, a lo mejor hasta podemos hacer una parte 2 porque, Sí, porque ni nos hay quedamos con muchísimas cosas. tiempo de hablar de como que la intersección de religión y cultura, por ejemplo, porque hay países a donde no, pero lugares a donde esto está intimately tied como el Medio Oriente. Y Latinoamérica. Latinoamérica, Medio Oriente, Asia. Entonces, religión y cultura. Y otro tema grandísimo, particularmente hoy en día en un mundo postmoderno que vivimos, es el cultural relativism. 100%. En el que la gente dice como, no, por ejemplo, female genital mutilation, la mutilación de los genitales femeninos. en el Oriente. Y hay gente que dice como, pero es cultural, pero es una violación a un derecho humano. O sea, todo el yo creo que eso estuvo ya resuelto. Si te Porfa, quedaron si llegaron hasta aquí el episodio, comenten resolvido. Bueno, y eso estuvo resuelto. Me echó una Cris Andrada ahí heavy. Sí. Y eso estuvo resuelto. Pero creo que como tipo toda la conversación acerca del hijab. Y como tipo the Muslim women need saving. Totalmente. Totalmente. Sí, o sea, como que todo ese tipo de cosas que son como... Es cultural. La mujer decide usar el hijab.
But why do you think she needs saving? ¿Sabes? Como que, o es cultural, la mujer no decide, pero es cultural, entonces she doesn't know anything else, ¿sabes? Sí, sí. Exacto. No, totalmente. Y también está este otro concepto. Bueno, el relativismo cultural es un gran tema ahorita. Creo que en boga, súper debatido, súper complejo, nadie tiene la razón. Pues, bueno, eso es un episodio Y también. el otro es la hegemonía cultural también. Por ejemplo, lo que ha pasado con Hollywood y las películas. Incluso, yo creo que en el entretenimiento es una de las áreas a donde se ve más, pero con todos crecimos viendo series norteamericanas y a pesar de que tal vez nuestra realidad estaba muy lejos de la loser, el jockey, la cheerleader, de alguna manera se volvió algo aspiracional. Y todo el mundo quería ir a estudiar en High School Musical. Ajá. O sea, entonces como que sí, no sé, la cultura en sí es un tema bien complejo, así que nos quedamos con esos tres subtemas, por así decirlo, y ni hablar de las subculturas. no, eso es. Sí. Entonces nos quedamos con esos pendientes para la parte 2, porque... Sí, no, debe ser parte 2, 3 y 4. Mira, rapidito aquí para cerrar, ¿cuál es tu recomendación de la semana? Fíjate que mi recomendación de la semana no venía lista para eso, pero voy a recomendar la serie de Zac Efron, la nueva que sacó en Netflix que se llama Down to Earth. Me gusta. Está buena. Está buena y pues sale Zac Efron. Sí, eso es reason enough. Y ya. Yo voy a recomendar, como siempre, 2 cosas. Ok. Número 1, este no es nuevo. He estado redescubriendo un amor, o ni siquiera descubriendo, desarrollando un amor por Alicia Keys muy intenso. Ajá. Desde que escuché un podcast 3. Un episodio de podcast de como tipo Alicia Keys con Brené Brown. Y entonces Alicia Keys, recomendadísima. Particularmente, o sea, ella tiene una discografía bien chévere, y su último álbum está bueno, pero particularmente el que más me gusta a mí es Songs in A Minor, que es como tipo su primer álbum y es como una joya de álbum. Ajá. Número 2, el podcast de Brené Brown que acabo de mencionar. Se llama Unlocking Us, y Brené Brown, si no saben quién es como tipo una escritora de liderazgo y es súper... O sea, ella trabaja con mujeres y ayuda a mujeres también como tipo a encontrar su voz. Entonces está muy bueno. Y 3 es la serie de Netflix que se llama The Politician, o El Político. Ajá. Que está muy buena. Es como comedia satírica política chévere. Ajá. Y está muy buena. Está muy buena porque es como si les gustan las series acerca de campaña política y de como tipo political language y political, como digamos, trama. Está muy bueno. Sí. Con eso pues yo también voy a dar 2. La serie de Zac Efron y el episodio del podcast de Erika de la Vega en defensa propia con Kate del Castillo. Ay, no lo he escuchado. Estuvo bueno. No lo he escuchado. Estuvo bueno. Bueno, yo rato. admiro mucho a Kate, pero en general, o sea, como que siempre es bien cool escuchar como historias. Sí. Historias de gente, historias inspiradoras y particularmente de alguien que, no sé para vos, porque tal vez no creciste viendo tantas telenovelas mexicanas, pero para mí fue alguien súper icónico a lo largo de mi vida. Claro. Y oír todo su transformación hacia irse a Estados Unidos, hacer su carrera allá, el por qué nunca tuvo hijos, ¿me entendés? O sea, oírla como incluso she's overcome obstáculos como obviamente ser perseguida por el gobierno mexicano por haberse reunido con el Chapo, o sea, una cosita nada más así. Entonces sí, fue súper interesante, o sea, no quiero decir que estoy de acuerdo con todo lo que digo, pero me pareció súper interesante también la manera como que en la que se expresa y habla y todo eso, fue súper cool. Bueno, qué bueno. Sí. Bueno, y con eso los dejamos hoy. Estamos pendientes para las partes 2, 3 y 4. Síganos en Instagram, @NSNmedia. NSNmedia, ¿verdad? Cambiamos el handle. Cambiamos el handle. Y bueno, que tengan una buena semana. Bye. Bye.